Primaverales días porteños, muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Bien? Me imagino que coincidiremos en que el tema de la semana, se puede no coincidir, por supuesto, es el fallo casi inverosímil del Tribunal Tucumano que pretende anular las elecciones provinciales y que viene a ser la versión macondiana de una táctica ya instalada mediáticamente desde la prensa opositora de alcance nacional. Hasta un marciano se daría cuenta de que la cuestión es convertir clientelismo y maniobras sucias en una perspectiva de fraude escandaloso y masiva. ¿Cuál es la penetración efectiva que puede tener un ardid tan grosero? Es la pregunta en las elecciones de octubre. Saben ustedes, sabemos todos, que en forma sistemática la oposición, quizás sería más justo decir específicamente el macrismo, se dedicó a objetar la limpieza de casi todos los actos electorales en que perdió este año y a hacer mutis por el foro en los distritos donde obtuvo la victoria. Se supondría entonces que solo hay irregularidades cuando vence el oficialismo y que los sistemas de votación son válidos o no según sea quien gane. Por caso, la oposición no se quejó de las listas sábana en voto papel cuando consiguió el primer puesto. Pero en Salta, donde perdió y se votó con boleta electrónica, también denunció una fraudulencia gigantesca que, como es de rigor, se agotó a las pocas horas. Lo mismo hizo en Santa Fe, con 5 boletas únicas, pero separadas por categoría, y amenazas de recurrir a la justicia cuando Miguel del Cel quedó atrás en el escrutinio provisorio. En Córdoba, en cambio, la boleta única engloba a todas las categorías en la misma papeleta, pero allí triunfaron el oficialismo provincial, enfrentado a Casa Rosada, y el segundo puesto fue para Cambiemos, de manera que no se les ocurrió impugnar nada, ni pedir que rija la boleta electrónica. En síntesis empíricamente indesmentible, las denuncias de fraude son a gusto del consumidor derrotado. Y pasó a ser la estratagema no única, pero sí preferente de las franjas opositoras, para invalidar lo que presumen como derrota tal vez irreversible. Este artificio muestra extremos que deberían calificarse como insólitos, si no fuera porque imputar y especular a la Bartola produjo ya un acostumbramiento que achica la capacidad de asombro, ¿se entiende? Uno de esos extremos, bien que limitado al ámbito periodístico, pero fuertemente simbólico, fue el del periodista Joaquín Morales Solá, quien el domingo pasado llegó a afirmar que el viejo sistema electoral, ¿cuál de todos? Vale preguntarle. El viejo sistema electoral, así escribió, podría dejar a los argentinos sin un presidente nuevo el 10 de diciembre. El editorialista de La Nación sostuvo que, sigo textual, habrá un presidente electo sin duda, pero nadie sabe ahora cuándo estará en condiciones de asumir. Eso escribió. Significa que el fraude se da por sentado o que no hay otro recurso que advertirlo para deslegitimar el voto popular. De esto último se trata, en definitiva. Si ganamos bien, si perdemos, que sea una batahola. Habría una tercera opción que uno ya hipotetizó en otras oportunidades. ¿La oposición realmente quiere ganar? Mi
midiéndose desde el gobierno contra un rival como el peronismo y con minoría en ambas cámaras parlamentarias? ¿O su negocio es desgastar a la espera de algún consenso popular más seguro del cambio de rumbo? ¿No le conviene acaso hacer tiempo, mientras además puede o podría redituarle el deterioro de algunas de las experiencias regionales que permitieron salir de la tragedia neoliberal? ¿Con cuál liderazgo podría enfrentar la derecha a una imagen como la que deja Cristina? ¿Les conviene ganar? Entonces, la sentencia judicial tucumana es otro de esos extremos alucinados a que se hacía referencia. De por sí, por su sola sonoridad, que un tribunal en lo contencioso administrativo se arrogue el derecho de anular elecciones de tamaño provincial y general, a más de algo nunca visto, es realismo mágico supremo. Uno de los fundamentos del fallo se apoya en la cobertura del programa televisivo de Jorge Lanata y en declaraciones del gobernador actual y del electo acerca de que se entregaron bolsones de comida a cambio de votos. Si lo primero es desopilante, lo segundo directamente entra en colisión con cualquiera que esté en su sano juicio, porque aun si se opinara que hubo votos producto de extorsión y que pudiera haberse chequeado la correspondencia entre vianda y sufragio, no hay ningún otro fondo a considerar que no sea la validez del voto. Estamos ante un hecho probablemente inédito a escala mundial en términos de interpretación jurídica de un proceso electivo, y en nada, pero en nada, se requiere conocimiento del derecho para aseverarlo. Jueces que, a la letra de la ley, anteponen su opinión sobre los efectos que prácticas perniciosas ejercen sobre, así dice el fallo, sectores desamparados. Díganme cómo se hace para no coincidir con que la lógica estricta del fallo tucumano es que debe implementarse el voto calificado, porque de otra forma es improbable que el pobrerío ignorante no sucumba ante el ejercicio extorsivo de la delincuencia punteril. Pero esto no es todo, aunque parezca mentira. Las urnas anuladas al cabo del escrutinio definitivo fueron 6 sobre más de 3.600, y las 614 que impugnó la oposición estaban siendo recontadas bajo su propio control hasta que retiraron los fiscales para impugnar todo el proceso ante los contenciosos amigos. Es decir, que el fallo ignora la imposibilidad absoluta de que las mesas observadas por la oposición pudieran torcer en modo alguno el resultado final. Para no hablar de que la quema de urnas denunciada fue promovida por bandoleros adherentes al postulante opositor. Les digo la verdad, uno recorre este cuadro y en alguna medida es frustrante porque esto es personal, no terminan de encontrarse ni los adjetivos ni las figuras retóricas que estén a la altura exacta de calificar este episodio. El episodio y los referentes nacionales subidos a semejante vandalismo jurídico para subrayar que toda vez que pierdan es fraude. Lo que está y seguirá es una serie de conjeturas. No digo que el monotema, pero la centralidad de los diarios de hoy, sobre cómo resolver en tiempo y forma esto que quizá superaría a García Márquez. Desde las especulaciones técnico-judiciales hasta intervenir la provincia, todo resuena posible. Ayer hubo un artículo del colega Ezequiel Rudman en Ámbito Financiero que traza un muy buen paisaje
sobre uno de los aspectos considerables, siendo que el gobierno nacional, como también es título de hoy, titular, esperará lo que diga la Corte Suprema de Tucumán. El presidente de la Corte Suprema de Tucumán lo es también de la Junta Electoral y se excusaría de intervenir porque no puede ser juez y parte. Otro de los miembros está de viaje fuera del país. Otro es recusable porque tiene vínculos familiares con el fiscal de Estado provincial. Otro también rehusaría intervenir por enemistad manifiesta con uno de los abogados apoderados de la oposición. Como solo uno quedaría en pie, y así vuelva de su viaje por Europa el supremo tucumano Antonio Estofán, que igualmente se excusaría porque es amigo de uno de los abogados que firmó la demanda opositora, la Corte Suprema Tucumana, para fallar, debería completarse con la designación de conjueces. Pero los conjueces serían designados entre las 3 salas que conforman las cámaras en lo contencioso administrativo, que es justamente el nicho judicial donde se cultivó el fallo para anular las elecciones. Como esto sería otro escándalo, debe calcularse que mientras tanto corre el plazo de caducidad para todos los mandatos de los cargos electivos tucumanos el próximo 29 de octubre, con el riesgo de que la provincia quede acéfala y haya que intervenirla. Sin embargo, mucho más agotador que este escenario es la certeza de que no importa tanto lo que vaya a suceder como el haber establecido que derrota es igual a fraude. Eso excede a Tucumán. Pensábamos que puede emparentarse con el decurso del Niembro Gate. Finalmente, Macri le soltó la mano a su candidato y operador periodístico preferido. La denuncia por corrupción manifiesta o solapada ya sumaba probanzas abrumadoras hasta el punto de que a comienzos de semana, entre domingo y lunes, Clarín y La Nación se pusieron de acuerdo en exigir la renuncia de Niembro a su candidatura. Cabe la enorme sospecha de que no lo hicieron por razones morales, sino porque el affair estaba perjudicando las chances electorales del PRO, brindándole a Scioli lo que le falta para ganar en primera vuelta o lo que le resta para superar el 40% con más de 10 puntos de ventaja sobre el segundo. Esto no contradice la hipótesis de una oposición renuente a ganar, en todo caso la reafirma, porque el tema sería perder por un margen que dé espacio a cuestionar el resultado. Lo cierto es que, como quien no quiere la cosa, el macrismo pretende ahora que el asunto se acabó y que la renuncia de Niembro, solo cuando no quedó otro remedio, es demostrativa de no ser lo mismo que los kirchneristas. Falta el pequeño detalle de que, como en el tango, para bailar hacen falta 2. Las figuras y los funcionarios macristas que dejaron solo a Niembro, así como sus medios adictos, no se hacen cargo de la red del gobierno local que aprobó la operatoria revelada. ¿Sí? Hay una diferencia sustancial con los casos de funcionarios nacionales denunciados, porque todos ellos estuvieron o están enfrentados a la justicia. Y por el contrario, en este hecho quedó ante ella solo uno de los lados del mostrador. Pero parece que eso basta para marcar distinciones éticas. La pregunta del comienzo, aunque aplicada a la Babel tucumana, digamos, era cuánto este enchastre tendrá incidencia efectiva en las urnas de octubre. Cabrá reiterar que todos los antecedentes, tanto en elecciones presidenciales como de medio término aquí en Argentina, indican que estas jugarretas, sean basadas en denuncias serias, verosímiles o falsas,
influyen entre poco y nada. Pero cada elección tiene lo suyo y debe comprobárselo a cada vez. Por lo pronto, sin mayores esperanzas de sacudones económicos trascendentales y tras el blef del caso Nisman, agotado el impacto de las operetas constantes sobre putrefacción estatal a mansalva, lo único que parece quedar por delante es esta instalación de fraude. La perpetran los alarmados por la salud de las instituciones.